Los sabios no juzgan, buscan comprender. Más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran, parece haber una realidad más profunda y esencial. La espiritualidad y la metafísica son dos disciplinas que intentan desvelarla, partiendo de una pregunta clave: ¿quiénes somos? El yo o ego individual, esa supuesta identidad personal que nos define y nos diferencia, es un punto de partida y de llegada en esta indagación. Pero el yo, íntimamente ligado a la autoconsciencia, es un concepto ambiguo y complejo. ¿Es una ilusión creada por la mente o una expresión de una esencia más profunda? ¿Es una entidad fija y permanente o un flujo de procesos mentales en constante cambio? ¿Podemos trascenderlo o solo podemos acceder a sus aspectos más superficiales? ¿Es un obstáculo o un indicador para la realización espiritual? Estas cuestiones fascinaron a Wei Wu Wei, un filósofo y escritor que dedicó gran parte de su vida a explorar diversas tradiciones espirituales y metafísicas. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre el yo, sus implicaciones y sus paradojas. Wei Wu Wei no se conformó con aceptar las creencias, los dogmas y las suposiciones que se dan por verdaderas en el ámbito espiritual y metafísico. Por el contrario, buscó darles un significado auténtico y coherente, a menudo cuestionando y desafiando las nociones convencionales. Una de las ideas principales que Wei Wu Wei pone en tela de juicio es la de luchar, reprimir o eliminar el yo como una forma de alcanzar la realización espiritual. En su lugar, propone aceptar el yo como una parte misteriosa y paradójica de la realidad fenoménica, es decir, la realidad que percibimos a través de los sentidos y la mente. El yo, según Wei Wu Wei, no es un obstáculo para la espiritualidad, sino un indicador que nos señala hacia una realidad más profunda y verdadera, la realidad nouménica, la realidad que es en sí misma, más allá de la percepción y el pensamiento. Wei Wu Wei se inspira en las enseñanzas budistas que afirman que el yo no existe como una entidad fija e independiente, sino como una serie de procesos mentales condicionados y cambiantes. Al mismo tiempo, se apoya en la tradición del Advaita, que sostiene que hay un yo superior, un sí mismo, conciencia pura e inmutable, que subyace a todas las formas de manifestación. Wei Wu Wei nos invita a comprender que la verdadera realización espiritual no consiste en lograr algo nuevo o adquirir lo que nos falta, sino en reconocer que todo lo que buscamos ya está aquí y ahora. Solo necesitamos orientar nuestra atención de forma adecuada para descubrir la armonía de la espontaneidad. En este camino de autodescubrimiento, el enigma del yo se desvela y la disolución del ego se revela como una transformación más profunda hacia la auténtica realización espiritual. ¿Te gustaría profundizar en algunas de sus enseñanzas? Veámoslas. ¿Destruir el ego? ¿Acosarlo? ¿Golpearlo? ¿Despreciarlo? Muy divertido, sin duda, pero ¿dónde está? ¿No debes encontrarlo primero? ¿No se dice nada sobre atrapar el ganso antes de poder cocinarlo? El carácter ilusorio del yo, en el que tanto se ha insistido, bien puede ser un error debido a una mala colocación del elemento ilusorio, que realmente no pertenece al yo, sino a un carácter espacial inexistente que se le atribuye gratuitamente. Si el espacio y el tiempo son en sí mismos ilusorios, como insiste el mismo enfoque metafísico, ¿por qué se le debe dar al yo un atributo espacial? ¿Qué hay en nuestra conciencia del yo que justifique una limitación espacial?
Pero si el yo no está en el espacio y tampoco puede que esté en el tiempo, no tiene por qué ser ilusorio. Entonces es solo ilusorio en la medida en que se concibe como una entidad espacial y temporal. La distinción es un factor espacial y temporal y una ilusión. El falso yo o yo proceso, despojado de su apariencia temporal y espacial, es decir, despojado de su elemento ilusorio, parece ser una manifestación de la yo realidad en sí misma. Nosotros mismos no somos una parte ilusoria de la realidad, más bien somos la realidad misma concebida ilusoriamente. Juega tu papel en la comedia, pero no te identifiques con tu papel. Detrás de lo condicionado está lo incondicionado. Detrás del ser está el no ser. Detrás de la acción está la no acción. El Sutra Prajnaparamita lo dijo hace 1000 años. Transforma el yo en no yo, y luego el no yo se convertirá en yo. Solo Dios es yo. El miedo, el deseo, la afectividad son manifestaciones de la pseudo-identidad que constituye la pseudo-esclavitud. Es la pseudo-identidad, más que sus manifestaciones, la que debe ser eliminada. Es solo el ego artificial el que sufre. El hombre que ha trascendido su falso yo ya no se identifica con su sufrimiento. Mientras estemos identificados con un objeto, eso es esclavitud. Mientras pensemos, actuemos, vivamos a través de un objeto o como un objeto, eso es esclavitud. Mientras nos sintamos como un objeto o pensemos que lo somos y un yo es un objeto, eso es esclavitud. Solo tenemos que eliminar la noción del ego, logrando la difícil tarea de comprender que no existe excepto como una noción. Lo que parecemos ser es una sombra fugaz, un reflejo distorsionado y fragmentario de lo que todos somos cuando ya no asumimos que somos esa apariencia fenomenal. El buscador es lo encontrado, y lo encontrado es el buscador tan pronto como se percibe que no hay tiempo. Al no haber encontrado ningún yo que no sea otro, el buscador debe encontrar que no hay otro que no sea yo, para que en ausencia tanto del otro como del yo pueda conocerse la paz perfecta de la presencia de la ausencia absoluta. No poseemos un ego, estamos poseídos por la idea de uno. De las muchas personas serias que podemos observar leyendo, asistiendo a conferencias, estudiando y practicando disciplinas, dedicando sus energías al logro de una liberación que es por definición inalcanzable, ¿cuántas no se esfuerzan a través del concepto del ego que es? Es ella misma la única barrera entre lo que creen que son y lo que desean llegar a ser, pero que siempre han sido y siempre serán. Solo la realidad existe, y nosotros lo somos. Todo lo demás es solo un sueño de la mente única, que es nuestra mente sin nuestro. Es tan difícil de aceptar, es tan difícil de asimilarse y vivir. Mientras haya un tú, haciendo o no haciendo, pensando o no pensando, meditando o no meditando, no estás más cerca de casa que el día en que naciste. La mayoría de nuestras acciones son acción incorrecta. Somos monos locos eternamente haciendo cosas innecesarias,
obsesionados con la necesidad de hacer, aterrorizados por la inacción, glorificando a los hacedores, casi sin crítica, sin importar los estragos que causen, despreciando a los no hacedores, también casi sin crítica, ciegos al bienestar que resulta de su paso, pues la inacción es acción correcta. El dinamismo de la inacción, en una circunstancia dada, puede ser mayor que el de la acción en la misma circunstancia. La inacción que es dinámica requiere visión y autocontrol, porque la acción es más fácil para nosotros que la inacción. Es el dinamismo de la inacción lo que lo identifica como acción correcta. El identificado interviene, el no identificado observa. Las cualidades que poseemos nunca deben ser motivo de satisfacción, sino las cualidades que hemos desechado. Si la compasión, la simplicidad y la humildad son deseables como atributos, es porque dependen de la eliminación de las cualidades que han sido descartadas. Un hombre que busca la realización no solo anda por ahí buscando sus gafas sin darse cuenta de que las tiene puestas todo el tiempo, sino que además, si no las viera, no sería capaz de ver lo que busca. Solo con total humildad y absoluta quietud mental podemos saber quiénes somos en realidad. Parece haber dos tipos de buscadores: aquellos que buscan hacer de su ego algo distinto de lo que es decir, santo, feliz, desinteresado, y aquellos que entienden que todos esos intentos son solo gesticulación y actuación, que solo hay una cosa que se puede hacer, que es desidentificarse del ego, comprendiendo su irrealidad y tomando conciencia de su eterna identidad con el ser puro. Lo que conocemos como vida es la realización analítica en la serialidad del tiempo de nuestra realidad eterna. Si percibimos claramente la diferencia entre la aprehensión directa en la mente total y la comprensión relativa mediante el razonamiento en la mente dividida en sujeto y objeto, todos los misterios aparentes desaparecerán, porque se descubrirá que esa es la llave que abre las puertas de la incomprensión. La visión de la verdad no puede ser dualista, un objeto que es visto. No puede ser reconocida por un observador ni a través de un observador. Solo puede haber un ver que en sí mismo es verdad. Iluminación repentina significa precisamente la percepción inmediata de todo lo que en realidad somos. La iluminación es repentina solo porque no está en el tiempo, no está sujeta a una duración secuencial. Es reintegración en la intemporalidad. La verdad es aquello que se encuentra en una dimensión más allá del alcance del pensamiento. El vacío no tiene la naturaleza de un abismo negro o un pozo sin fondo. Más bien, su naturaleza es vasta y expansiva como el espacio mismo. Se percibe como sereno, maravilloso, puro, brillante y todo inclusivo. Sobre todo, participa de la naturaleza de la luz y no es una nada, porque el vacío es la mente misma y la mente misma es el vacío. Un fenómeno es algo que ocurre en el espacio tridimensional
interpretado con la cuarta dimensión vista secuencialmente como tiempo. El noumeno, la realidad, es inmóvil, omnipresente y permanente. La práctica de la meditación está representada por los tres monos que se cubren los ojos, los oídos y la boca para evitar el mundo fenoménico. La práctica de la no meditación es dejar de ser el que ve, oye o habla mientras los ojos, los oídos y la boca cumplen su función en la vida diaria. La mente total no tiene pensamientos. Los pensamientos son mente dividida. Pasado y futuro son una dualidad cuya realidad es el presente. Solo el momento ahora es eterno y real. Nuestro concepto mental del tiempo, pero no así nuestra percepción, como algo que fluye, es probablemente erróneo. Si estuviéramos dentro de él, no podríamos ser conscientes de que estaba fluyendo. Al menos el yo que percibe tendría que estar en la orilla del río que fluye y por lo tanto sería intemporal, estaría fuera del tiempo. Es mucho más probable, y otros se han dado cuenta, que somos nosotros los que estamos en movimiento y que lo que observamos está inmóvil. La realización es una cuestión de volverse consciente de que aquello ya se ha realizado. La reintegración a la naturaleza, que es lo que somos, es la recuperación de la espontaneidad. La espontaneidad ignora y pasa por alto los procesos del aspecto conceptual de la mente. La espontaneidad es estar presente en el presente. El único servicio real que podemos prestar a aquello que percibimos e interpretamos en la existencia fenoménica como otros es despertar nosotros mismos a la conciencia universal. Esta naturaleza real, cuya revelación interesa principalmente a los maestros Chan o el yo Atman de los vedantistas, no es el fuego fatuo, lejano e inalcanzable que solemos imaginar, sino simplemente el interior del cual conocemos el exterior. Es simplemente la otra cara de la moneda y se encuentra allí donde nuestros sentidos y nuestro intelecto dejan de funcionar. El carácter ilusorio del tiempo parece haber sido evidente para los filósofos griegos y en particular para Heráclito. Sin embargo, tal concepto es demasiado radical para la ciencia y la religión, aunque permanece implícita en la filosofía y la metafísica, y se hizo explícito una vez más en las palabras de Kant. Nosotros mismos creamos tiempo en función de nuestro aparato receptivo. Ve con los maestros despertados y deja todo tu equipaje atrás. La gran dificultad aquí es que no la hay.